Juan, empieza ya cuando quieras. Decíamos ayer que dejó dicho Fray Luis de León después de 9 años de cárcel. Esto simplemente es después de 15 días sin las charlas por razones de vacaciones. Pues decíamos ayer que la República se había proclamado un 14 de abril de 1931 de una forma casi unánime. Toda la ciudadanía española pues salió a la calle en unas simples elecciones municipales a proclamar la República. El hecho es que era evidente para todos que la corona había caído, que el rey era despreciado. Alguna gente lo odiaba, pero en general simplemente despreciado, como un tipo que era ladrón, oscuro, maniobrero, que había enviado a la muerte por intereses espurios a decenas de miles de ciudadanos, de pobre gente, a las guerras de África, y que además era un sinvergüenza. Así que después de 6 años de dictadura que utilizó un general que era un hombre mediocre para intentar sobrevivir como corona, pues era evidente que había acabado. Así que unas simples elecciones municipales suprimían el carácter de monarquía del país y pasaba a ser una república. La proclamación se hizo, ya lo conté, pues de la siguiente forma. Se hicieron las municipales, se leyeron los resultados, eran apabullantes, y entonces, en medio del jolgorio general, con decenas de miles de personas en las calles, pues los que había del gobierno provisional que se había creado en la sombra de la República fueron a la Puerta del Sol de Madrid y proclamaron la República desde el balcón de gobernación. No hubo más problema. Todo el mundo estuvo de acuerdo. El rey no es que estuviese de acuerdo, es que comprendió que tenía que irse. Sobre todo cuando el jefe de la Guardia Civil, el general Sanjurjo, le dijo: yo no tengo fuerzas para apoyarle. Así que así se proclamó pacíficamente. Fue una fiesta, como se ha dicho muchas veces. Y entonces empezó un gobierno provisional que se había formado meses antes, en el verano del año anterior. Se había formado ese gobierno en una serie de acuerdos, el llamado Pacto de San Sebastián, en que estaba todo el arco de la democracia en España. O sea, había componentes del partido que iba a ser el eje de la República y que lo había sido el eje del mundo republicano durante 60 años. Se había fundado hacía mucho tiempo y era el partido que heredaba a los pensadores, a la gente que aportaba un criterio de la Primera República, 1873. De ellos, uno que fue presidente del gobierno, Salmerón, pues fue el que fundó el Partido Republicano Radical, y con él, pues a lo largo de los años, se fue creando ese espíritu del civismo radical. Hay que decir que a su frente estuvo desde el principio del siglo XX este tal Alejandro Lerroux, del que hemos hablado, que no tenía la mejor imagen de hombre honrado, pero a su alrededor se habían reunido los verdaderos republicanos radicales, que además de republicanos radicales, como era Lerroux, además eran honrados. Entre ellos hay que destacar la figura de don Hermenegildo Giner de los Ríos, hermano menor de Francisco Giner de los Ríos, que desde Barcelona, donde era profesor de instituto, y desde el Parlamento, porque fue elegido en muchos años miembro del Ayuntamiento de Barcelona y diputado del Parlamento Español, por Barcelona siempre. Pues estaba Soria Ortega, había un grupo de gente importante, y ya digamos que además había un espíritu republicano en gente muy prestigiosa, de los cuales el más célebre, ya lo hemos comentado, era Pérez Galdós, don Benito Pérez Galdós, y a su lado don Vicente Blasco Ibáñez. Con gente, obviamente también pues apoyaban esas ideas Unamuno, Ortega, mucha gente. Así que cuando llegó el año 31, la dictadura se hundió y el rey vio que no tenía ninguna posibilidad de prosperar más de lo que había prosperado por su cuenta propia, pues se fue de España, y la República empezó el recorrido con un gobierno provisional presidido
ya lo habíamos dicho, por don Niceto Alcalá Zamora, un antiguo ministro de la monarquía que había comprendido que eso se había acabado. Además de ministro de la monarquía, hay que tener en cuenta que don Niceto Cordobés era un pequeño terrateniente, un hombre poderoso en el campo, era el amo en su pueblo, en su zona. Y claro, pues conocía muy bien los intereses de su gente, de su casta, digamos. Pero él era un hombre era un hombre inteligente realmente. En su discurso es un poco barroco, retorcido, pero tenía una memoria asombrosa y era un buen dialéctico. Así que él fue el nombrado presidente provisional del gobierno provisional y sería luego el presidente de la República. Y otra persona también conservadora, pero republicano, Miguel Maura, hijo de un ministro de la República, que no había dejado muy buena imagen. Entre otras cosas porque ese era el tipo que consiguió fusilar a Ferrer y Guardia, el pedagogo catalán que había conseguido crear un movimiento en las escuelas excepcional que cambiaba profundamente el sentido de la pedagogía. Y pues su padre fue el fusilador. Hay que decir que su padre fue el fusilador por orden de un sector militar muy reaccionario, de los jesuitas, que le odiaban a Ferrer y Guardia, y de la reina madre. Ese conjunto hizo imposible la supervivencia de un maestro como era Ferrer y Guardia. En ese ambiente, pues la labor de ese grupo que a principios del siglo y hasta los años 20, hasta la dictadura de Primo, tomaba el impulso republicano, pues eran un grupo de gente que, además de Alejandro Lerroux, tenía muchos muy prestigiosos, muy honrados y además muy convencidos. ¿De qué estaban convencidos? Pues estaban convencidos de que la República no es cambiar la jefatura del Estado de un coronado por un elegido. No. La República es una forma de establecer el gobierno de un país y la administración y la estructura de un país y la forma de entender el país de los ciudadanos. Que la República es una actitud ante la política. Entonces entendían que cuando ya no hay súbditos porque no hay soberano, pues lo que hay es ciudadanos libres que tienen la capacidad de interpretar y desarrollar el mundo en el que viven, de crearlo. Esa es una visión republicana. No simplemente cambiar una corona por un elegido, no. Es mucho más. Es una forma de hacer política, de convivir en la sociedad. Este partido republicano, llamado republicano radical por una tradición europea, no es que fuesen unos radicales en el sentido, digamos, más vulgar del término, es que tenían una actitud republicana no transigente. O sea, no había durante la monarquía, en los últimos tiempos de la monarquía, hubo partidos que eran lo que se llamaba posibilista. O sea, se consideraban republicanos, pero no tenían problema en transigir con que hubiese monarquía, porque total lo importante era cómo se gobernaba. Y sin embargo el Partido Republicano Radical en ningún caso admitía que hubiera una forma de gobierno en la que ellos pudieran participar que no fuese la República. Ese partido iba a ser el eje, el centro, el sostén de todo el desarrollo republicano. Y nacía de aquel periodo anterior. ¿Qué raíces tenía? Pues tiene unas raíces que son las repúblicas, son las raíces napoleónicas del siglo XIX, en el cual en Francia se crea la República, se configura la nación y además una forma, aunque Napoleón fuese emperador, pero eso no quita para que su régimen fuese en lo esencial republicano, o sea, en que antes que las personas están las leyes, a las cuales todos los ciudadanos, de arriba y de abajo, sin excepción, están sometidos en general por mutuo acuerdo. Y si alguno no está por mutuo acuerdo, porque los demás sí están de acuerdo. Pero la sociedad es republicana porque las leyes están por encima de los intereses privados. Esa es la estructura heredada de la Revolución Francesa y de Napoleón, que heredan los republicanos españoles del siglo XIX y que recogen Lerroux, Ortega y Sol, Pérez Galdós, etc.,
y lo plantean como forma de gobernarse España. Bien, pues con esa idea se forma ese gobierno en que van desde esos republicanos tradicionales hasta los nuevos republicanos. ¿Y quiénes son los nuevos republicanos? Pues los nuevos republicanos son el resultado de que el país en esos primeros 30 años del siglo había sufrido un cambio profundísimo. El cambio tiene dos sentidos. Uno, ya lo explicamos, es la escuela. Durante 30 años, miles y miles de maestros fueron configurando en los niños, en las aldeas, en los barrios, en toda la ciudadanía, el espíritu del civismo, el espíritu de la convivencia ciudadana. Junto a ello, obviamente, las escuelas de frailes y de curas enseñaban lo contrario, que el derecho es de origen divino y por tanto no se debe intentar ni siquiera poner en duda. Y el derecho divino dice que quien debe gobernar es la Iglesia Católica, porque son los delegados del tal Dios en la vida cotidiana, y que la educación no es para formar buenos ciudadanos, sino buenos súbditos. ¿Qué lo digo a decir? Los textos del siglo XIX explican cómo la educación está hecha para crear buenos súbditos, mientras que surgía por todas partes el espíritu de los buenos ciudadanos formados, formados por la escuela, que tenía el sentido de ciudadanía, de convivencia, no simplemente de aprender matemáticas o aprender literatura. En ese mundo, en esos 30 años, surgen dos generaciones muy importantes, sobre todo la segunda, la que se llama por costumbre, de forma poco, digamos, interesante, en mi opinión, generación del 14. Gente que llega a una presencia pública interesante antes de la Primera Guerra Mundial, 14-17, y desde ella plantea alternativas de pensamiento, de literatura, de ingeniería, de todo, de ciencia, novedosa. ¿Y cómo de novedosa? Pues en una visión europea. Para ellos, como lo dijo Ortega, y eso quedó en nuestra historia, ante el problema de España, la solución es Europa. Eso decía Ortega allá por el año 14, y acertaba, sin duda. Ante una España retrógrada, encerrada en sí misma, aquella España de cerrado y sacristía, que decía Machado. Ante eso salía otro país que estaba desestructurado, estaba desordenado, era caótico, cierto, pero en él había ya una visión de otro tipo, que aportaba esta gente, profesionales, pero también muchos eran pues la burguesía local, era una gran cantidad de gente se incorporaba a ese mundo diferente. No sé si puse un ejemplo, sus padres pensaban que un rico pues tenía que ir al casino y holgar todo el día menos las 4 horas que dedicase a los números de su negocio. Esa generación no. Esa generación son los que piensan que una persona activa, un ciudadano activo que quiere hacer negocios, pues tiene que ir a trabajar todos los días y tiene que ponerse en su empresa a hacer números, a negociar, aprender idiomas, viajar, negociar con otras entidades y sobre todo, cuando le llegan las horas de descanso, no echarse en una poltrona en el casino, sino hacer deporte. Sport, que decían en la época. Hacer el deporte, que no es la equitación, no, es deportes. O sea, jugar al fútbol, al tenis, hacer carreras pedestres, escalar la montaña, ese tipo de cosas que a sus padres le parecían absurdo. Ahora que estoy cansado voy a ponerme a escalar una montaña, pues sus hijos, esa generación decía sí, porque eso nos hace sanos, eso nos hace de otro tipo. Y esa generación fue incorporando al mundo republicano un pensamiento más moderno, un pensamiento que se diferenciaba por matices, no esencialmente, pero por matices del Partido Republicano Radical, en que tenía una visión y una angustia. Su angustia era lo que llamaban el problema de España, que decían, España no es más que un problema que tenemos todos los ciudadanos españoles. Para nosotros, los españoles, España no es una cosa que vivimos, no, es un problema. Y ese problema tenemos que encontrar una solución, porque mientras tanto no podemos. Lo planteó el tema con mucha finura don Manuel Azaña en una famosa conferencia que dio en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares. Él era de Alcalá de Henares, pero fue a la Casa del Pueblo, no al Ateneo ni a la universidad. Fue a la Casa del Pueblo a dar una conferencia sobre el problema español y que planteaba
que las raíces de lo que se estaba discutiendo eran raíces profundas hispánicas, que había que cortar. Si se quería ir adelante, había que cortar con muchas de esas cosas del pasado. Ese era el otro grupo republicano que, bajo la égida, porque quien era el intelectual y el político que más peso tenía era don Manuel Azaña, y se movía en esa dirección. Eran, obviamente, republicanos más radicales que los que se llamaban republicanos radicales, porque no estaban dispuestos a otra cosa. Entre medias quedaban sectores, exactamente un partido republicano radical socialista, que era una cosa que también había en Francia y había en otros lugares de Europa, y que eran republicanos escindidos del Partido Republicano con esa visión de más modernidad que estamos indicando que tenían también los republicanos del grupo de Azaña. Son los más destacados Marcelino Domingo, en fin, es un grupo numeroso, pequeño, pero de mucho peso. Y junto a ellos había la otra gran fuerza, el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español, que también entra a formar parte de este gobierno provisional, es un partido que, bueno, es un partido revolucionario. Es un partido revolucionario que unos años antes, nada más que 15 años antes, 10 años antes, se ha planteado si incorporarse a la tercera internacional que se ha formado en Moscú o seguir en la segunda internacional. Y al no llegar a un acuerdo, una parte se va a la tercera internacional y monta el Partido Comunista de España, y otra parte se queda en el Partido Socialista, que sin embargo ve con un enorme asombro y empatía el proceso revolucionario de Rusia. Lo que no le gusta es que se establezca un sistema dictatorial, que ellos están viendo ya en el año 30, están viendo que el poderío de la dirección comunista en Rusia, en manos de Stalin y de un grupo reducido, pues no es lo que ellos quisieran como solución a los problemas sociales. Hay un sector importante, Besteiro, otros cuantos, que además han visto mucho en Inglaterra cómo la burguesía es capaz de negociar otras soluciones, es capaz de plantearse alternativas socialistas y negociar algunos aspectos. Son los llamados fabianos, que siendo socialistas no dejan de ser liberales en la forma de estructurar las relaciones sociales. Eso tiene un peso en el Partido Socialista, pero el Partido Socialista tiene un peso comunal en lo que se llama la Unión General de Trabajadores, el sindicato más importante, donde hay cientos de miles de trabajadores. Cuando se forma el gobierno provisional y empiezan a funcionar las libertades públicas ampliamente, el sindicato UGT forma la sección de campesinos, de obreros del campo, la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra. Bueno, en un año tienen 500.000 de adheridos a la UGT del campo. No es una tontería. Hay otro 500.000, en un año, en la industria. Así que es un sindicato muy importante. Y el Partido Socialista se debe a ese sindicato y lo saben. Saben que son deudores de la fuerza sindical. El sindicato no es una correa de transmisión de las ideas del partido. El partido es el ejecutor de lo que va organizando el sindicato. Es muy diferente. El sindicato aporta lucha, aporta acción y aporta formas de organización. Y el partido aporta objetivos, aporta tendencias, aporta criterio intelectual y estrategia. De tal manera que esos son el conjunto de fuerzas que, más los ex monárquicos que se han hecho republicanos, sinceramente hasta el punto de que a muchos de ellos acaba costándoles el exilio, o la muerte. Y ese es el gobierno provisional, que solamente constituirse convoca cortes constituyentes. Es el año 31, se constituye el 14 de abril, el 4 de junio están reunidas ya las cortes constituyentes, se eligen las cortes constituyentes, y a partir de su elección dedican un pequeño periodo, medio año, a elaborar la Constitución. Y ya expliqué que se busca un importante jurista, Luis Jiménez de Asúa, que elabora una propuesta de Constitución que es la que esencialmente se aprobará luego. Y como no había tiempo, iba muy deprisa,
Luis Jiménez de Asúa no pudo hacer lo que se hace tradicionalmente en las constituciones, que es hacer un preámbulo, o sea, un par de folios explicando de qué va la cosa. No, en este caso no dio tiempo, así que don Luis Jiménez de Asúa, cuando se presentó ante las Cortes Constituyentes el proyecto de Constitución, dio un pequeño discurso diciendo, a falta de preámbulo, escúchenme por favor. Y lo dio explicando de qué iba la Constitución, para acabar con una frase, sepan ustedes que efectivamente esta es una Constitución de izquierdas. Así. No había reparo, porque efectivamente se pensaba que era diferente. Y ya expliqué en una charla anterior en qué era diferente. En lo que era diferente era el sentido de la Constitución. La Constitución no era ya una forma de estructurar la nación, sino de estructurar los derechos. Lo importante de la Constitución es que ponía en primer lugar los derechos ciudadanos y especialmente los derechos sociales. Por eso la Constitución, en su artículo 1, dice que España es una república de trabajadores de toda clase. La Constitución y la república con ella exalta el valor del trabajo, no el valor de la patria, el españolismo, el nacionalismo, la raza, no, el trabajo es lo que exalta la Constitución. Y, en primer lugar, ante todo, los derechos ciudadanos. Eso lo distingue, ya lo expliqué, de todas las constituciones anteriores que había habido. En esta, la clave son los derechos ciudadanos y el significado del trabajo y de lo colectivo. En las constituciones anteriores y en otras que han venido, y alguna que conocemos bien, lo que se exalta es valores más patrióticos. Ese gobierno provisional empieza a funcionar el 14 de abril y las constituyentes a discutir los diferentes artículos de la Constitución. Y hay un escollo importante, que es el artículo 26. El artículo 26 de la Constitución es el más importante a la hora de debatirse, porque pone fin al imperio de la Iglesia Católica en España. Declara que España es un país que no tiene relación ninguna del tipo formal, su organización política e administrativa, con ninguna estructura religiosa particular, ni la Iglesia Católica ni con ningún otro grupo religioso, y que todas las religiones pueden desarrollarse libremente, como se quiera, pero sus organizaciones son organizaciones privadas que se deberán incorporar a la sociedad como cualquier otra. Ese escollo era difícil porque realmente era obvio que el poder real en España lo seguía teniendo en una parte decisiva la Iglesia Católica. Decisiva, quiere decir, el obispado era la clave de la estructura jerárquica de poder en España, y en los pueblos, pues el que manda es el cacique, que nombra al alcalde y al cura, y el sargento de la Guardia Civil. Ese es el cuadrivirato, sí, que gobierna pueblo a pueblo, aldea a aldea España. El alcalde, que es el nombrado por el cacique, el cura y el sargento. Claro, esta república está pensando en unos pueblos en donde el eje del poder real sean el maestro, el médico, un alcalde nombrado por los vecinos, por los ciudadanos libremente, y los sindicatos. Hay un matiz, ¿verdad? Es diferente ver el mundo de una forma que otra. Pero la Iglesia no ha cedido nada, sigue siendo el eje del poder. Luego hay un sector más, que es los sindicatos que no son de consideración socialista, la CNT. La CNT es un gran movimiento sindical, el más sólido en ese momento, pero se ha enfrentado durante la dictadura de Primo de Rivera a una represión salvaje. Un general, Martínez Anido, que manda Primo de Rivera a Cataluña, y el propio general Primo de Rivera, pues se dedican simplemente a asesinar por las calles a los dirigentes de la CNT, que responden procurando asesinar a policías y a patronos. Esa batalla dura, esos años de plomo, duran una pequeña temporada en Cataluña, pero evidentemente la CNT pierde la batalla y queda profundamente desorganizada. Cuando se proclama la República, pues todos esos trabajadores que se habían sindicado en la CNT, que sigue siendo un sindicato, solo que ya ha perdido a sus dirigentes,
pues votan la República sin dudarlo. Está obvio que, bueno, que hay que acabar con lo que hay y no hay más que hablar. Entonces votan por la República con todo entusiasmo. Eso, el voto libertario, el voto anarquista, no estrictamente anarquista, sino sindicalista, es decisivo para que sea la totalidad de los trabajadores de España los que votan por la República. En ese ambiente, sin embargo, tanto los trabajadores afiliados a la UGT como los afiliados a la CNT creen que se ha tomado un cambio decisivo de poder y que ahora lo demás será bastante fácil. Se empiezan las reformas que son muy obvias. Hay que repartir la tierra, disolver la Guardia Civil, colectivizar las fábricas, y etcétera, etcétera. Es bastante sencillo. Bueno, no era tan sencillo, aunque la creencia, la ilusión que se desarrolló fue enorme. Había una expectativa, una enorme esperanza de que llegara a ser algo así posible. ¿Qué ocurrió? Que durante el año de discusión de la Constitución, al llegar a ese artículo 26 que liquidaba el poder de la Iglesia, al menos en los papeles, pues don Niceto Alcalá Zamora y don Miguel Maura, presidente del gobierno provisional y ministro de Gobernación, eran católicos y dijeron no, que hiciéramos una Constitución que, si bien limite el poder de la Iglesia, no la margine de la estructura del poder. Bueno, eran los únicos. Todos los demás dijeron de ninguna manera. Sabemos bien que el problema es la Iglesia. La corona era un problema, ya no lo es. El ejército no es un problema. El ejército se ha declarado a favor de la República en su inmensa mayoría. No es un problema. La Iglesia sí. La Iglesia es un problema. Entonces, don Niceto Alcalá Zamora dijo, yo no puedo apoyar esto, voy a dimitir. Dimitió y se nombró presidente del gobierno provisional a don Manuel Azaña, que tenía muy claro lo que quería en cuanto a estructura política y administrativa de la República. Claro, se desarrollaron todas las discusiones hasta que en diciembre se aprobó definitivamente la Constitución. Aprobada la Constitución, había que estructurar lo que había aprobado la Constitución. Y entonces Alcalá Zamora pues, abandonó la presidencia del gobierno provisional, se decidió elegir presidente y se votó por presidente pues, a don Niceto Alcalá Zamora, porque era un hombre prudente, republicano, comedido, y estaba en una derecha, digamos, razonable, no ligada a la Iglesia. No quería ver la liquidación de la Iglesia como fuerza política, pero no quería que la Iglesia siguiese mangoneando el país. De manera que era un presidente de la República interesante. Hay que decir que cuando hubo que elegir presidente, Alejandro Lerroux se fue a buscar a don Manuel Bartolomé Cosío, el gran patriarca de la institución libre de enseñanza, que estaba ya muy anciano, 70 y algo años, y estaba apartado fuera en una casa en las afueras de Madrid, en la sierra. Y se lo dijo, don Manuel, yo quisiera proponerle a usted para presidente de la República porque todo el mundo va a decir que sí, y usted es un hombre ecuánime, moderado y absolutamente, con un pensamiento absolutamente claro. Y el señor Cosío le dijo, mire, Alejandro, esto es para gente más joven. Yo ya soy muy mayor y me queda poca vida. Busquen a alguien más joven. Y agradeció el ofrecimiento. No fue presidente de la República, porque además se murió pocos meses después, el año 34, si no recuerdo mal, falleció. Y entonces se pensó en Alcalá Zamora y fue elegido presidente. Alcalá Zamora tenía que constituir el gobierno. Una vez constituido él como presidente, llamó a Azaña y le dijo, oiga, monte usted un gobierno. Y Azaña montó un gobierno que era un gobierno igualmente amplio, en que estaban todos republicanos. Y empezó su labor. La labor que se había ya discutido en parte y se sigue discutiendo era una serie de leyes que ordenaban la República de una forma moderna, europea. Primero, las leyes Azaña, que liquidaron una parte importante del exceso absurdo de oficialidad y de mandos del ejército. La oferta que hizo Azaña, ya lo expliqué, era que todo
oficial y jefe y general que no quisiera servir a la República porque era de convicción monárquica y no le parecía correcto, pues se daba la baja y se le pagaba todo el sueldo. Bueno, el problema económico se le pasaba del ejército a Hacienda, pero bueno, era una solución que permitió sacar del ejército al 40% de los mandos militares que había, que no hacían nada absolutamente. Nada es nada. O sea, había más mandos que tropa casi. Había, ya lo dije otro día, había un mando por cada 4 soldados. Eso no tiene sentido ninguno. De tal manera que el 60% de los mandos no tenían ningún mando, no tenían ningún soldado bajo su mando. Simplemente estaban destinados a una oficina o a nada. Y estaban en los casinos todo el día. Y los generales, 1/3 de los generales también se dio de baja. Además, Azaña les dijo, tienen ustedes ahora, todos los oficiales, todo el ejército, que prometer fidelidad a la República por escrito. El que no lo desee, no pasa nada, se queda fuera y se le paga igual. De tal manera que al final consiguió esa reforma unida a 2 reformas muy importantes. Una fue que suprimió la mitad de las estructuras militares sobrantes. Creo que eran 14 capitanías generales, lo dejó en 8, pues así, en fin, hizo que la estructura fuese tal, moderna, él sabía bastante del tema militares, que la estructura militar, el poder real militar, la autoridad militar, descansase sobre los generales con mando en tropa y no sobre generales burocráticos, digamos. Así que los jefes de división eran los 8 jefes de división que quedaban, o 10 en España, eran los que tenían mando real. Y las capitanías generales se reducían a casi la mitad. Pero hizo más cosas. Los militares eran una casta. Se heredaba de padres a hijos. Y si tú querías entrar en ese mundillo sin pasar por sus horcas caudinas, pues no podías. Así que cambió la estructura. Hizo que las academias admitiesen a los aspirantes a ser militar, les admitiesen siempre que llevasen 6 meses al menos siendo soldados en el ejército. Y luego, una vez admitidos, además de las enseñanzas que adquiriesen en la academia militar, tenían que hacer un número determinado de cursos en la universidad, para que así conociesen el mundo universitario. Y además estableció que todos los soldados que querían reengancharse y llegar a ser oficiales, lo podían hacer simplemente por el proceso de ir ascendiendo dentro de la escala militar, cosa que antes de esa reforma solo se podía llegar hasta teniente. Difícilmente algunos llegaban a capitán y alguno teóricamente podía llegar a comandante, lo cual no ocurría nunca. Pero no más allá. No podía haber generales o coroneles que viniesen de la clase de tropa. Esto lo tenían prohibido entre ellos los militares. Y Azaña dijo, no, una persona con vocación militar entra en el ejército voluntario con 18 años y a lo mejor a los 30 años es un teniente coronel, si se ha hecho todo lo que hay que hacer. Y eso es otra renovación profunda que hizo. Esa reforma militar no le sentó, bueno, otra más tenía, y es que durante la dictadura y la guerra de Marruecos había habido miles de ascensos por méritos supuestos de guerra, que era una cosa entre ellos, entre los militares de África, los africanistas, se lo arreglaban para que fulano, en un combate le ha dado una bala en un dedo. Ah, pues nada, venga, ascendido a comandante. Bueno, no es el mérito sería otro. Así que había habido miles de ascensos insensatos que habían convertido, por ejemplo, a un joven Francisco Franco en un general de división. No tenía sentido ninguno. La reforma Azaña hizo anular todos esos ascensos militares por méritos de guerra y volvió a la cadena de o méritos reales o antigüedad. Con lo cual Franco se quedó otra vez de coronel o de general de brigada, no me acuerdo ahora. El hecho es que no a todos los militares les gustó la broma. Y lo que había sido un apoyo genérico del mundo militar a la República se convirtió en una cosa un poco así de, bueno, vamos a mirarlo un poco despacio, que estos tíos nos van a meter en vereda como no nos pongamos firmes, nunca mejor dicho.
Así que ahí había un pequeño conflicto. Con la Iglesia el conflicto, ya lo explicamos, consistió en que el cardenal primado, el cardenal Segura, pues era un hombre atávico, un carlista furibundo, un fanático, y bueno, hubo que echarle del país, y además había dado la orden a sus obispos de vender todas las obras de arte que tuviesen clandestinamente y sacar el dinero de España, con lo cual pues, se le sacó a él del país. Había un cardenal catalán, Vidal, que sí era un cardenal dispuesto a negociar. Y luego el Vaticano, dado que en España había un concordato, o sea, un acuerdo entre estados, entre el Estado español y el Estado Vaticano, que era muy generoso para el Estado Vaticano, por cierto, y para la cúpula religiosa, ese Vaticano, pues era un Estado y entonces debía ser más hábil. Envió a un nuncio, a un embajador, Tedeschini, que era un hombre que daba una de cal y otra de arena. Era capaz de negociar y capaz de empujar la ultrarreacción, pero sobre todo daba la cara de negociar. Bueno, en ese enjambre de situaciones se desarrolló la aprobación de la Constitución, la aprobación de las leyes que ya también dijimos de enseñanza, que aumentaba enormemente el sueldo de los maestros, creaba la inspección tal, creaba unas normales bien dotadas, institutos en todas las provincias, en fin, fue un cambio radical y aumentó el número de escuelas en 10.000 escuelas en 2 años. No se dice 10 o 12.000, no fue una broma, y tenía que llegar hasta 17.000 a base de convenios con ayuntamientos y con los vecinos. Pues todo eso, y más lo que se hizo, que es lo más importante, se planteó la reforma agraria. La reforma agraria era la clave del futuro de España. Todo el mundo lo sabía. Yo sabía además porque todo el mundo había estudiado la historia de la Revolución Francesa. Sabían que la Revolución Francesa consistió en que se le cortaba el cuello a los aristócratas propietarios de grandes territorios y a los campesinos se hacían cargo de esas tierras, se las repartían. Y como decía Rousseau, cuando el país tenga a cada campesino con su casita, su vaca y su huerta, viviremos en paz. Bueno, no es que vaya a vivir en paz, pero se estableció una democracia difícilmente destruible, difícilmente. Claro, habiendo estudiado eso, pues todos pensaban, en España el problema de la tierra no es muy lejano, hay una propiedad de la tierra muy escandalosa, en donde, primero, en todos los pueblos y todas las ciudades de una gran parte de España, hay un par de ricos que tienen el 70% de las tierras, son suyas. Y los campesinos no son propietarios, son arrendatarios. Pero arrendatarios que si un mal año no pueden pagar el arrendamiento, se ven en la calle. Se ven en la calle sin nadie que los defienda. Se quedan en la calle y en la ruina, porque el propietario es el que tiene el derecho. Y en otra parte muy importante del país había un problema diferente, unido a ese, y es que miles y cientos de miles de trabajadores no tenían nada, ni tierra, ni aperos, ni una mula, ni una vaca, ni nada, nada, sus brazos para entregarse al amo y que eligiese quién trabaja, quién no, cuánto te pago de salario, cuánto te dejo de pagar. Y eso era el problema grave de la tierra. Luego había un aspecto importante, y es que en los años anteriores sí había habido un desarrollo notable de la tecnología en la agricultura, y los agricultores españoles, los campesinos, se habían modernizado razonablemente, tenían un nivel técnico aceptable. Y luego se había creado un movimiento, había una moda de ingenieros agrónomos que estudiaron los problemas de la tierra de una forma científica, técnica, y le dieron alternativas a las estructuras que había que crear en el campo. Había muchos y sabían mucho. No era como antes, el amo de la tierra decía, pues aquí pondré tal cosa, pondré tal otra. No. Ahora había unos ingenieros que decían, es que lo que conviene es poner tal en tal momento, comprar la simiente de tal sitio, poner tal otro tal, hacer el riego así. Perdón, un segundo. Así que todo ese conjunto daba una situación en cuanto a la tierra difícil de enfrentar. Claro, la reforma agraria más obvia es coger las tierras de los terratenientes y de los ricos de los pueblos y repartirlas entre los campesinos. Pero ya dijimos que eso tenía dos problemas. Uno, que a un campesino que no tiene absolutamente nada y no tiene ningún capital, le das 20 hectáreas y se queda mirándolas. Porque
¿Dónde saca un arao? ¿Dónde saca un macho? ¿De dónde saca la simiente? ¿Cómo sabe qué hacer? No puede materialmente. Hay que crearle un crédito agrícola importante. Se creó un instituto de crédito agrícola para que ese campesino pueda pedir con dinero, comprarse una yunta, comprarse el arao, comprarse más cosas, hacer un almacén, en fin, hay que arreglar los caminos, porque si el tipo conseguimos que produzca no sé cuántos quintales de trigo, de lo que sea, pero no puede sacarlos, pues tampoco hemos hecho nada. Así que la reforma agraria tenía dos partes, la propiedad y la técnica. Había que conseguir que la reforma tuviese efectividad, para lo cual hacía falta exactamente capital, además de mano de obra. Además de los trabajadores que ocupasen las tierras, hacía falta un capital para desarrollar aquellas tierras y unos conocimientos. Eso era un problema complejo. Pero además, los que estructuraron la República, desde el primer día comprendieron que era el problema más difícil que tenían, no era enfrentarse a los curas, ni a los militares, ni a los 4 monárquicos que quedaban en el país. No, el problema más importante que tenían era enfrentarse a los ricos de los pueblos y a los terratenientes. Porque ahí el poder era un poder local. Y la Guardia Civil era la Guardia Civil a su servicio. Y el alcalde era un monigote. Y entonces, aunque se hiciesen elecciones lo más democráticas posibles que se pudieron hacer, que fue mucho, realmente mucho, era muy difícil. El poder del cacique era tremendo. Podía hundir la vida de todos sus vecinos. Y enfrentarse a eso, quitándole la tierra y repartiéndola, pues comprendieron que eso no iba a ser factible en una primera etapa. El encargado de esta reforma agraria fue un radical socialista, un republicano, digamos, avanzado de ideas, Marcelino Domingo, pero avanzado de ideas hasta donde llegaba el republicanismo radical. O sea, comprendiendo que no se podía enfrentar directamente la República a la totalidad de los propietarios de la tierra de Andalucía, Extremadura, La Mancha, Salamanca, etcétera, y que había unos problemas de arrendamiento muy complejos en Cataluña, en Valencia, en Murcia, que el problema era mucho más complejo que vamos a repartir la tierra. Y además que no podían enfrentarse directamente a todos. De tal manera que desde el primer momento se planteaba una reforma agraria lenta, progresiva, poco a poco, ordenando, asentando campesinos en tierras adquiridas previo pago, porque las expropiaciones de tierras que planteó la reforma agraria eran pagando, no eran expropiaciones, tal como se entiende una expropiación, era hacerse comprar las tierras a un precio, digamos, razonable que a un justiprecio, a los ricos, a los terratenientes y a los ricos. Y eso era complicado y era lento. Claro está que no se le pagaba en billetes de banco, se les pagaba en deuda pública, en deuda amortizable, que podían ellos cobrar cada año. La idea no era mala, porque si tú pagas, si el Estado les paga la propiedad de la tierra en unos papeles que ponen usted cada año va a cobrar tanto, usted, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, pues el tipo puede decir, bueno, me aguantaré, pero no va a estar encantado, pero va a aceptarlo. Así que ese proceso iba a ser muy lento. En el año 32, según avanzaba el año, pues la situación se hacía cada vez más difícil y más confusa. Los campesinos querían salir del hambre ya, querían las tierras ya, querían dinero ya, capital, dinero no, capital ya. Los obreros de las fábricas estaban sufriendo la crisis del 29, había un paro creciente continuo y una inflación continua, con lo cual se veían muy mal. Y las peleas con los patronos, pues el Ministerio de Trabajo, Largo Caballero, había dicho, bueno, se resuelven sentándose sobre una mesa y negociando en un jurado mixto que están ambas partes y negocian. Bueno, la idea era muy buena, estupenda, había un funcionario público del Ministerio de Trabajo en medio para ver cómo se llega a ese acuerdo. Lo único que pasa es que se llega a un acuerdo que sea, y, oh sorpresa, la patronal no lo cumplía. Y así se aprobó una jornada de tantas horas ahora, tanto la hora, tantas pesetas, tal. Pues llegado el día 30, o el sábado, pues yo les voy a pagar a ustedes lo que pagábamos antes. No puede ser, pues no puede ser, pero es lo que es. Y la patronal no cumplía los acuerdos que negociaba con los trabajadores en aquellos jurados mixtos.
Así que la situación era un poco tensa. Y como la tensión abarcaba también, por el otro lado, a la iglesia, a los caciques y a una parte del ejército, pues aquel general que había estado al frente de la Guardia Civil, pues dio un golpe de Estado. En el verano del 32, el general Sanjurjo se levantó, no contra la República, y así lo dijo explícitamente, sino contra el gobierno, exigiendo que se formase un gobierno moderadísimo, de derechas, para ser exactos, y que echase atrás esas reformas militares, cívicas, educativas que se habían aprobado. Bueno, se levantó el general Sanjurjo y le duró 4 días o 5 su levantamiento. Nadie, le secundó un pequeño grupo en Madrid que fue liquidado en 3 o 4 horas, creo que tardó el gobierno en quitárselo de encima, y en Sevilla no lo apoyó nadie, y los trabajadores que eran de la CNT fundamentalmente declararon la huelga general, y el general salió por patas hacia Portugal, donde fue detenido y fue llevado a la cárcel y fue condenado a muerte. Pero no se ejecutó la pena, ya veremos luego el tema. De tal manera que eso representaba ese malestar, pero la reacción ante un intento de golpe de Estado tan burdo como el que se pretendía dar fue un apoyo general, un entusiasmo general por apoyar definitivamente las reformas de la República. Así que en muy pocos días se aprobó la ley agraria, se aprobó, otro que no lo he citado, el Estatuto Catalán, que era un estatuto ante el cual las fuerzas reaccionarias, pero también muchos radicales y muchos socialistas, estaban en desacuerdo. No entendían que efectivamente no se iba a hacer una república federal como en 1873, pero sí se había que hacer una república que aceptase e integrase las diferentes sentires nacionales, entendiendo que España no era una nación en sí, sino un conjunto de naciones que conformaban otra nación. Pero eso exigía el respeto a las diferentes naciones, entre ellas la fundamental, la catalana, y se estaba elaborando el Estatuto Vasco y estaba planteando el Estatuto Gallego y el Valenciano, y se estaban empezando a plantear las polémicas sobre el andalucismo. Así que no era una tontería. Respetar eso era respetar el futuro de una república que, sin ser federal, fuese amplia en las libertades y derechos de las nacionalidades históricas. Así que todo eso se pudo resolver gracias a que ese hombre primario, Sanjurjo, dio ese golpe de Estado y fracasó, y toda la sociedad se volcó en aprobemos todo esto, vayamos rápido ya a implementar un sistema republicano avanzado. Bueno, ese fue el proceso, pero no hay que dejar de lado que mientras hubo 2 intentos, un intento importante de revuelta libertario. Se produjo en Cataluña a partir de una huelga ferroviaria, y hay que decir que el mundo libertario, ya creo que también lo expliqué, se dividía en 2 grandes sectores. El sindicalista, que era un sector de lucha de trabajadores por la vida laboral, por sus derechos como ciudadanos y laborales. Pero también en el anarquismo, que el anarquismo no era necesariamente sindicalista. Una gran cantidad de anarquistas eran activistas de un mundo diferente. De un mundo, ya lo expliqué, de cultura, de literatura, de teatro, de música, de idiomas, de 1000 cosas que, siendo trabajadores, pues habían alcanzado a base de estudio, a base de dejarse las pestañas después de las 9 o 10 horas de trabajo. Y tenían una elaboración intelectual riquísima. Riquísima quiere decir de una complejidad ideológica que era asombrosa. Era un caso español, pero también había en Italia, estaba en Estados Unidos, en muchos lugares, pero el lugar principal del mundo sin duda era España, donde el mundo, el pensamiento libertario, era de una creatividad excepcional. Entonces coincidían con el movimiento sindical en lo que hiciera falta, pero en otras cosas no. De tal manera que en todos estos pueblos había, por un lado, el sindicato CNT, que luchaba por los derechos de los trabajadores, y por otro lado, muchos anarquistas que, sin ser, siendo o no siendo trabajadores, eso era secundario, pues montaban, por ejemplo, escuelas anarquistas para niños. Montaban miles de actividades, o simplemente
daban ellos mismos pues ideas, pensamiento, elaboraban hojas, distribuían folletos que llegaban de fuera. Ese mundo era muy rico. De manera que cuando estalla la primera gran huelga general, en enero del 33, pues huelga general libertaria, pues fracasa en todas partes, menos en esa cuenca, ese trozo de Cataluña, donde se proclama el comunismo libertario. Bueno, puede parecer una broma, pero no es una broma. Quiere decir que toman la totalidad de los ayuntamientos de la comarca, toman cogen a la Guardia Civil, le quitan el armamento, la cogen presa, no los matan en ningún lado. Eso, los alcaldes se destituyen y se crean, pues, no digamos soviets, porque era una palabra que todavía estaba en discusión qué era, sino asambleas populares, obreras, que elegían sus representantes directamente. En fin, era el comunismo libertario. Bueno, duró una semana, obviamente, claro. Fue liquidado por la violencia, con muertos, con bastantes muertos, ¿eh? Pero fue un primer aviso de que no todo el mundo estaba dispuesto a ir lentamente, a salir del hambre y de la miseria de las jornadas de 14 horas, paso a paso, negociando pacientemente en un jurado mixto con la patronal, a ver si sacamos unos reales más de salario a la semana. No, había muchos trabajadores que decían, es que somos 8 en casa, ahí tengo 6 hijos, mi mujer y yo, cobramos para comer pan, nada más, tocino, no hay más. Y no estaban dispuestos a esperar. Y ese era el país real, al que el PSOE y la UGT decían, bueno, pero vamos a hacerlo, vamos a conseguirlo. Os apoyamos totalmente, pero lo que se puede y lo que no, no. De hecho, la insurrección anarquista de enero del 33 fue ahogada en sangre y ya está. Un año después hubo otra. Esa ya no fue improvisada, fue bien pensada y levantó a miles de trabajadores en toda España. Miles, en el campo sobre todo. Lo explicaremos luego porque acabó en una tragedia, la famosa tragedia de Casas Viejas, que merece ser explicada aparte. Pero el hecho es que en ese año, proclamada la Constitución, aprobado el gobierno provisional, pasó a ser el gobierno real, pues entendió, había una discusión, el Partido Socialista estaba dispuesto a colaborar en la medida en que se aplicasen reformas profundas. Y el Partido Radical, pues pensaba que no era correcto, que así no sería la república en la que ellos pensaban. Y querían un gobierno solo de republicanos sin la fuerza obrera del Partido Socialista. No hubo acuerdo y el nuevo presidente, Alcalá Zamora, no tuvo más remedio que aceptar que Azaña hiciese un gobierno de socialistas y republicanos, sin los republicanos de Lerroux, que eran mucho más de derecha, digamos, mucho más moderados, aunque eran republicanos, laicos, no querían saber nada de la iglesia, la corona y todo eso, no les interesaba, y en el que había, por cierto, también un buen número de militares. Pues durante todos esos 2 años, hasta el año 33, gobernó ese gobierno de socialistas y republicanos del ámbito de Azaña o de Marcelino Domingo, que era un gobierno avanzado. Avanzado quiere decir que estaban convencidos de que las reformas que había que hacer eran unas reformas no solo cívicas, sino que había que hacer unas reformas contra el capitalismo, dicho directamente. No tenían problema en decirlo, que el problema era el capitalismo. Claro está que el comunismo soviético no les gustaba nada, al menos a los que habían ido ahí a verlo. No les había convencido. Pero el socialismo no podía limitarse a ser un sistema liberal, tiene que ser un sistema que impusiera los derechos de los trabajadores de una forma clara, firme y no retroactiva. Y eso era la república que buscaban. Bueno, en ese proceso quedaron fuera los republicanos radicales y así pasó un año, incluido el intento de golpe de Sanjurjo, otro año, el 33, en el cual las tensiones fueron increciendo. Las tensiones fueron cada vez mayores entre trabajadores que no aguantaban más y decían ya, la república debe ser de los trabajadores ya. Y la derecha que se iba organizando. ¿Cómo se iba organizando? Pues fue muy interesante. La Iglesia se dio cuenta de que tenía a su servicio
unos sectores ultramontanos que no tenían ninguna expectativa de ser estructurar el país. El carlismo, los sectores más ultramontanos de la Iglesia, no. Entonces, ahí estaba planteado en toda Europa ya movimientos impulsados por la Iglesia Católica de ligeras reformas sociales, digamos, prudentísimas reformas sociales, pero que tenían en cuenta que la lucha de clases era real y que entonces había que dar algunas cosas al movimiento obrero, porque si no, el movimiento obrero se les perdía, se les iba de la mano. Bueno, y el hecho es que efectivamente se conformó un importante partido. A partir de un pequeño partido, Acción Católica, o luego, no me acuerdo cómo se llama, Centro Católico, hasta que se conformó en el año 33 un gran partido de masas, la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas. Con mucha inteligencia no crearon un partido estrictamente vertical y piramidal. No, crearon un partido que fuese confederación de todos los grupos entre agrarios y católicos que surgían por toda España. Eso se hizo bajo la instrumentalización que desarrollaba la orden de los jesuitas, que tenía en sus manos dos elementos muy importantes. Por un lado, lo que ellos habían creado que se llamaba la Asociación Nacional de Propagandistas, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que era un movimiento cívico, un movimiento laico. No era un movimiento de los curas, lo dirigían curas, pero era la organización laica que organizaban los jesuitas dentro de la Iglesia. Tenía mucha importancia porque desde el siglo XIX se había comprendido por la Iglesia que era imprescindible el que habían comprendido que era imprescindible que participase el mundo laico de la vida de la Iglesia Católica. Si no, si se quedaban cosas de curas, no iría a ningún lado. Así que había organizado ese movimiento que tenía mucho apoyo. Y luego tenían los movimientos de acción católica, mujeres, jóvenes, incluso unas hermandades obreras, que las había, que eran movimientos católicos de asociacionismo laico. Bueno, con todo eso crearon esa Confederación Española de Derechas Autónomas, en la que se incluía también una derecha clerical muy diferenciada, que era la valenciana. Que igual que el Partido Radical tenía en Valencia un mundo muy diferenciado, la Iglesia Católica o los movimientos católicos tenían en Valencia un movimiento muy diferenciado. Y el mundo también quedaba un mundo aparte en Cataluña y en Euskadi. ¿Por qué? Porque en Cataluña y en Euskadi sí se formaron corrientes de lo que luego se llamaría la democracia cristiana. O sea, católicos que aceptaban moverse en el ámbito de la vida civil de la República, no lo aceptaban, eran partidarios, y que dentro de ella empezaban un movimiento de una derecha más moderada que fuese además digamos, clerical, unida al clero, pero sobre todo civil, o sea, de movimiento de partido político. Eso era el PNV. Y entonces, en Euskadi es cuando se conformó como tal, porque hasta ese momento estaba muy infiltrado de carlistas, y era la burguesía catalana, la Lliga, lo que había quedado de la Lliga al cabo de los años. Se conformaba también una línea demócrata cristiana que estaba empezando a surgir en Europa. Pero era el principio. Por lo demás, el catolicismo se conformó en toda España alrededor de esa CEDA que dirigía un hombre hábil, un abogado de Salamanca, José María Gil Robles, que tenía una cierta visión también muy europea. De hecho, en el año 33 no se le ocurre más que irse a Nuremberg a la gran proclamación de la exaltación de Hitler al poder. Bueno, es una forma de autoridad. En Italia, como ya habíamos dicho, todo se había acabado, se había creado el Estado corporativo, un Estado en el cual los partidos no existen, o están prohibidos, los sindicatos están prohibidos, hay una única estructura que es la corporativa. O sea, se pone en el mismo saco a patronos y obreros, se les pone un funcionario del partido y de la administración en medio y a callarse todos. Y luego se organizan las sociedades por corporaciones. La corporación de médicos, la corporación de maestros, la corporación de no sé qué, y ya está.
y no hay de ingenieros, y entonces son corporaciones que son las que, en vez de haber un parlamento elegido por la ciudadanía, hay un consejo asesor elegido por los estamentos que tienen carácter de corporación. Y por esos supuestos sindicatos en donde los funcionarios del partido sujetan a los trabajadores y tratan, comen o almuerzan con los patronos. Eso era Italia, pero estamos en el año 32 y 13. En ese momento, Hitler se hace con el poder en Alemania. En Italia, el fascismo no tiene discusión, pero Hungría, Austria, Bulgaria, la mitad de los países de Europa cogen un sistema o dictatorial o corporativo, la mitad. Y en el caso particular de Austria, un partido católico, Austria es de tradición católica, no como Alemania, que es tradición luterana, un partido católico pues se hace con el poder, llega al poder por las urnas, literalmente. Y en el año 32 pues entra en combate con el Partido Socialista, Socialdemócrata austriaco, al punto de enviar a las tropas y literalmente liquidar físicamente al Partido Socialdemócrata austriaco y estructurar una dictadura. Bueno, es un ejemplo que impactó y muy mucho en España, porque la CEDA era un partido exactamente igual que el partido que había hecho en Austria. Y además su jefe mostraba una clara simpatía por Hitler. Claro, de Hitler se habla después de la guerra, el monstruo más grande de todos los monstruos. Bueno, hay que decir que el nacionalsocialismo nació como una ideología avanzada. Tenía dos lemas. Uno era la nación, la raza aria, no sé qué, esa mezquindad estrecha. Pero la otra era el trabajo. La otra era el trabajo. Efectivamente, Alemania era también una república de trabajadores. En Alemania el trabajo era lo que se exaltaba. En Alemania lo que imperaba era la obligación, el deber de trabajar. Pero además todos los alemanes, con una cierta visión, una disciplina, estaban de acuerdo. Porque lo que querían los obreros alemanes, después de perder la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, y después del desastre, del crack del 29, lo que querían era trabajo. Lo que querían era trabajar, y más estaban encantados de poder trabajar. El Estado fascista, el Estado nacionalsocialista, les ofrecía trabajo a base del sistema obvio, las empresas que se creaban, unas eran particulares, otras eran del Estado, pero se creó la red de autopistas de Alemania, la que hoy hay, nació en ese momento bajo el nazismo. Y se crearon industrias y se dijo, bueno, aunque al final de la Primera Guerra Mundial se nos prohibió tener ejército, pues ahora que estamos aquí, pues vamos a hacer un ejército. Y el ejército se incorporó miles y miles y miles de trabajadores de las fábricas de metal, de armas, etc. Y así que ese nacionalsocialismo tenía un Führer, un jefe, que estaba ungido por la gracia del pueblo y que no se equivocaba, no tenía errores, era un genio. Había trabajo para todo el mundo y había un nacionalismo sucio, en el cual el que no era de la raza aria, vaya usted a saber de dónde sale lo de la raza, pues debía ser eliminado físicamente. Y como en Alemania una parte importante de la población con negocios, con cultura, con profesiones era judía, pues se decidió que esos judíos alemanes no eran alemanes, eran un cuerpo extraño. Así que empezó ahí una masacre. A eso no le dijo nada José María Gil Robles, tan católico él. Dijo, bueno, pues aquí se trabaja, aquí hay progreso, aquí la gente vive mejor. Ya lo dije de Italia, ese sistema pues creaba casas obreras, casas baratas, patronatos de casas baratas, que eran buenas, daba trabajo a todo el mundo, y además pues les pagaba unas vacaciones, podían ir a una playa a veranear o a la montaña. En fin, era un sistema en el sentido paternal. Así que no estaba tan mal visto. Acabada la Segunda Guerra Mundial, claro, tanto horror como ocurrió, pues hace que la imagen quede sesgada en puramente el terror nazi. Pero no, en los años 30 el terror nazi no era tal.
era una sociedad estructurada jerárquicamente, férreamente, para trabajar y para conseguir que la sociedad funcionase de una forma integrada, todo el mundo, etcétera, menos los que no eran arios, o en Italia los que no eran partidarios del fascismo. Pero también en otros países, ya digo, Hungría, etcétera, los gobiernos dictatoriales pues simplemente eran dictaduras militares, o en dos casos dictaduras monárquicas, que es todavía más ridículo. El hecho es que en ese ambiente, en el año 32, 33, pues en España las cosas empezaban a tener otro aspecto. La legislación que se había aprobado por parte de ese gobierno socialista republicano, pues eran avanzadas, lo eran realmente. Y las cosas iban cambiando, eso es cierto, aunque las prisas del mundo libertario exigiesen más. Pero no, había eso y había eso. Y las tensiones eran muy grandes. Hubo levantamientos, pequeños levantamientos anarquistas en muchos sitios, que se vieron con simpatía por muchísima gente, muchísima. Y las condiciones de vida no mejoraban porque la crisis del 29 seguía llevando a la clase obrera a la ruina. Así que la situación no era nada buena. Y en esa situación, pues el Partido Socialista se veía muy presionado por el sindicato, que decía, estamos tocando el violón, estamos haciendo el ridículo. Es mejor que nos salgamos del gobierno, que os salgáis del gobierno, Partido Socialista, y que vengáis con nosotros a luchar desde la calle. Desde la calle sabemos que el Partido Republicano que está gobernando, de Azaña, etcétera, no son nuestros enemigos, pero no son nosotros, no somos nosotros. Nosotros luchemos en la calle. El Partido Socialista, sálgase de ahí, véngase a la calle con nosotros, deje gobernar a los republicanos y veremos a qué acuerdos se llegan estando en la calle. Y el Partido Socialista cada vez se veía más forzado porque sus reformas no avanzaban y no conseguían avanzar en la práctica, más que lo de los maestros, etcétera, nada más. Y sin embargo, la gente se desesperaba. Así que la situación se iba tensando mucho. Debo decir que en cuanto a los maestros, el que organizó toda la reforma de la educación primaria, Rodolfo Llopis, un maestro, por cierto, él mismo, era el que organizó todas esas reformas, dimitió al cabo de un año porque comprendió con enorme amargura, él lo cuenta con enorme amargura, que su reforma era muy importante, pero que en cada pueblo, mientras no hubiese reforma agraria real, los caciques le bloquearían su reforma. No podría llevarla a cabo porque en cada pueblo los caciques impedirían, y los ricos terratenientes en las grandes zonas de terratenientes, impedían que su reforma llegase a las aldeas y a los pueblos. Su reforma era posible donde había pues, un nivel de vida mejor, donde había unos campesinos que estaban mejor asentados, y en las ciudades. Pero ese campo andaluz, extremeño, etcétera, ahí la cerrazón absoluta de los maestros, de los alcaldes y de los caciques, cortaba de raíz la reforma de la escuela. Así que Rodolfo Llopis, al cabo de un año, dimitió diciendo, es inútil, mientras no haya una revolución agraria, y él era socialista. Hay que recordar que Rodolfo Llopis era un destacado miembro de la dirección socialista. Mientras no haya una revolución agraria, no hay ninguna otra reforma que pueda salir adelante. Eso fue un trayazo, porque efectivamente muchos socialistas pensaban que era necesario lo que estaban haciendo, pero que no iba a poder salir adelante sin una verdadera revolución. Ese era el objetivo, una revolución profunda, democrática, ¿cierto? Bueno, democrática en la medida en que en aquel momento pues había mucha gente que iba con una pistola en el bolsillo, mucha gente, y que cuando estaba muy harta pues sacaba la pistola y se liaba a tiros. Y claro, la cosa no era tan sencilla como que la democracia fuese que ordenadamente cada 4 años todo el mundo va a poner un voto en una urna y se acabó. No, no. Los conflictos sociales, como bien decía la Constitución republicana, eran lo primero. Los derechos sociales estaban antes que cualquier otro concepto. Y esa tensión era muy importante. De tal manera que al llegar al final del año 33, la situación se hacía insostenible. Y los socialistas no pudieron mantenerse, porque era difícil. Había habido la segunda gran levantamiento anarquista, que había sido sofocado, pero había acabado en enero en un enfrentamiento
horroroso. En un pueblo de Andalucía, los anarquistas pues declararon el comunismo libertario, no pasaba nada, estaba todo pacíficamente hasta que llegó un destacamento de la Guardia Civil y empezó a llevarse a la gente cogida, esposada, cogida, y llevársela sacándola en pellones y a golpes, a culatazos de las casas. Y entonces se refugiaron el grupo de anarquistas en una casa, en la de uno de sus dirigentes, 6 dedos. Y entonces llegó una compañía de la Guardia Civil con un capitán, llegaron allí, cercaron el pueblo, sacaron a todos los hombres, los tiraron al suelo, los pusieron bajo control, fueron a la casa que estaban refugiados y simplemente empezaron a disparar y le pegaron fuego a la casa con todos dentro. Murieron todos menos 2 chiquillos que escaparon por una ventana. A continuación, ese destacamento de la Guardia Civil cogió a 14 hombres del pueblo, los que le parecía que tenían más aspecto de anarquistas, los llevaron allá a esa casa, los pusieron contra el muro y los fusilaron. Eso fue un escándalo. Fue un escándalo. Ese capitán, bueno, pues había hecho una proeza para los caciques y para los terratenientes y una canallada, una barbarie que costó la caída del gobierno al final. Costó la caída del gobierno porque Azaña se encontró con que no tenía elementos suficientes para defender su posición. Una vez más, el problema era el mismo. El Partido Socialista no podía defender que las fuerzas de orden dirigidas por ese gobierno actuasen así contra los trabajadores, y los 2 partidos republicanos, el de Azaña y el radical socialista, no podían darse el lujo de decir estamos haciendo unas grandes reformas, miren ustedes lo que es la reforma, fusilados, obreros fusilados. Así que el gobierno perdió la confianza del presidente, cayó, y el presidente entonces intentó lo que era más complicado, que es formar un gobierno solo republicano, pero de todos los republicanos. El intento era complejo, se lo proponía a unos y a otros. Intentó que la RUS reuniese a todos excepto a los socialistas, pero los de Azaña y los radicales socialistas le dijeron no, nosotros solo entramos en el gobierno si entran los socialistas, porque si no es enfrentarlos a los trabajadores y no estamos dispuestos. Necesitamos el colchón que nos da el Partido Socialista para poder mantener las reformas que estamos haciendo, lentas, pero ya reales. Y mientras no estén los socialistas, no podemos mantener nada. Y el Partido Radical del señor Lerroux es muy conservador, está muy ligado a sectores muy conservadores. Así que el problema era muy difícil de resolver. Y entonces hay que entender que el partido de Lerroux había recibido, desde que se proclamó la República en esos 2 años, un fuerte empujón de una nueva guardia. El Partido Republicano de Lerroux tenía todos sus cuadros con viejos militantes republicanos radicales del mundo de los años 10 y 20 del siglo, anticlericales, furibundos, exaltados, republicanos al viejo estilo decimonónico. Y en ese europeísmo que había surgido en España, se incorporó al Partido Radical una enorme cantidad de profesionales, de intelectuales, etcétera, moderados, pero republicanos radicales. O sea, para ellos no había duda, eso de la monarquía se había acabado y se había acabado para siempre, no había que hablar más. Lo de los curas, pues se les coge y se les pone muy limitaditos. No se les prohíbe, no se les persigue, pero por favor, no molesten. Iglesia, no molesten. Estamos haciendo un país. Y claro, esa nueva hornada, que eran sobre todo, había muchos médicos, ingenieros, o bastantes, abogados, gente de... Entonces tenían de 30 y 45 años, que se incorporaban. Muchos venían de una agrupación que se presentó a las primeras elecciones, que era la Agrupación al Servicio de la República, que habían montado el doctor Marañón, José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno y unos cuantos escritores. Y había presentado candidatos en toda España, y unos cuantos eran esos, eran médicos o ingenieros de ese tipo, europeizados, y que además, sí, veían la República como esa República que pensaba Lerroux, una República a la francesa, una República burguesa, en la cual se mantuviese, porque claro, muchos de ellos eran empresarios, tenían su pequeña fábrica, o su mediana fábrica, o su gran fábrica. Es decir, que había los empresarios
de toda España que ya tenían pujanza, ya en Zaragoza, en Valencia, en Sevilla, en Gijón, había muchos empresarios que tenían su empresa, una empresa de 80 trabajadores, 100 trabajadores o 400 trabajadores. No había prácticamente empresas de 2.000 trabajadores, pero sí, de 80 había muchísimas. Esos empresarios eran una nueva generación, se incorporaban prácticamente en masa al Partido Republicano Radical de Lerroux, porque querían una nueva visión de la sociedad a la francesa, burguesa, republicana. Y eso se ofrecía Lerroux. En el Partido de Azaña y en el Partido Radical Socialista quedaban unos sectores intelectuales que se habían debatido, habían retorcido los sesos pensando en cuál era la alternativa para España. Y claro, eso era un problema muy complicado que requería mucha elaboración. Eran muchos abogados, etcétera, sobre todo abogados, no sé, es lo curioso. Pero, y atraían a un sector de la población más culto, ateneísta, etcétera, pero muy importante porque tenían capacidad de poder real en todos los sitios. Y ese sector no era más numeroso, pero sí era de más prestigio. Y el Partido Socialista tenía todo lo que tenía. Capas en la dirección de origen obrero, estrictamente, que habían sido pues, tipógrafos o albañiles, cosas así, y que ahora eran dirigentes del Partido Socialista. Y tenían de igual 40 años, 50, 30 y tantos, y que no dejaban de ser obreros porque lo eran de toda la vida. Y tenían esa concepción. Y un pequeño sector más intelectual, pero que había meditado sobre lo que era el socialismo, que habían estudiado profundamente a Marx, al pensamiento fabiano británico, a la socialdemocracia alemana, al del mundo soviético, y tenían elaborado un pensamiento socialdemócrata avanzado. El principal representante era Julián Besteiro, que era un catedrático de metafísica, no me acuerdo, de lógica, creo, de la Universidad de Madrid, y era el presidente del Partido Socialista. Él no era un obrero, obviamente, pero era un hombre que había elaborado un pensamiento socialdemócrata muy estructurado. Ese era el conjunto de fuerzas sociales, digamos. Al margen quedaba la Iglesia. ¿Qué tenía la CEDA y la Iglesia? Tenía, primero, un sector muy importante que era el mundo agrario. El mundo agrario ahí era inamovible. Es lo que había hundido la moral de Llopis, de Rodolfo Llopis. En el mundo agrario, la Iglesia tenía un poder descomunal, enorme. Y entonces ahí era muy difícil batirles. Y en ese mundo agrario había ricos y había medio ricos. Y luego había criados de los ricos, pero criados altos. Es decir, el encargado, el capataz, era un fiel criado del amo, pero no era un tontaina, era un tipo con poder real que ganaba mucho más dinero que sus esclavos, vamos a decir, sus trabajadores. No era parangulable con el señor, pero era una clase bien acomodada y tenía poder. Y luego estaba el cura y el sargento, claro, dos fuerzas de difícil apelación. Y luego había una discusión, que entraremos, digamos, ahora rápidamente, que era el papel de las mujeres de ese tipo del mundo agrario. Cuando se planteó el voto de la mujer, pues hubo dos fuerzas que se opusieron, pero hubo dos que estuvieron totalmente de acuerdo, la Iglesia y el Partido Socialista. El Partido Socialista no tenía duda, porque las mujeres de los obreros van a votar obrero, no tienen ninguna duda, eran tan audaces como los hombres. De hecho, la famosa Semana Trágica de Barcelona, una revolución que duró bastantes días, y fue una revolución profunda, bueno, la habían llevado mujeres, eran mujeres, porque se querían llevar a los hombres a la guerra, y fueron ellas las que iban a quemar los conventos. Dígase así, eran ellas, porque no podían soportar que a los hombres, por ser obreros, se les tratase como si fuesen basura. Así que el Partido Socialista y la Iglesia sí apoyaban el voto de la mujer. El Partido Republicano Radical pues decía, uy, si le damos el voto a la mujer, no sé los socialistas, pero los curas van a manejar a muchos millones de mujeres. Mejor que no. Clara Campoamor era del Partido Republicano Radical. Sacó adelante la propuesta con el apoyo de socialistas y de la mayor parte, y de una buena parte de los republicanos moderados, de los republicanos de Azaña, etc. Pero el hecho es que efectivamente la CEDA se conformaba con ese tipo de estructuras más
lo que las ciudades tenían organizado los jesuitas, que era mucho, porque la enseñanza la habían manejado ellos, los agustinos, los del Babero, etcétera, durante siglos, durante un siglo entero. De tal manera que los cuadros directivos de la sociedad, los hijos de los ricos habían estudiado con ellos. De tal manera que a la toque de atención de la Compañía de Jesús acudieron en masa los que habían estudiado en sus colegios para defender sus privilegios. Y eso realizaron un movimiento social muy bien organizado, porque la verdad hay que reconocérselo, si no seríamos idiotas, que es que eran muy buenos organizando y que sabían lo que querían. O sea, la CEDA y los jesuitas eran muy capaces de hacer un muy buen trabajo profesional. Así que la CEDA se conformó con una estructura profesional enorme, muy poderosa, muy importante. Y esa estructura profesional era capaz de controlar literalmente a 1 millón de personas, no exagero. Los controlaba. Estaban encuadrados en diferentes niveles, sectores, etcétera, y funcionaba. Y cuando llegaban las elecciones eran capaces de movilizar así a toda la sociedad. Bueno, pues en ese cuadro es donde se encuentra don Niceto Alcalá Zamora con el trance de pedirle a Lerroux que forme gobierno. Lerroux dice, no me es fácil porque no puedo conseguir que los republicanos de Azaña y de Marcelino Domingo se avengan a un gobierno sin los socialistas y yo no voy a hacer un gobierno con los socialistas. Bueno, el asunto se pone bastante mal y hay nuevamente levantamientos libertarios. Hay una huelga general del campo que organiza la UGT y que, bueno, pues es complicada. Bueno, es un poquito posterior, perdón, ahí me equivoco. Lerroux forma ese gobierno. Ese gobierno dura poco, pero ocurre que nombra, es muy curioso, los ministros que nombra, el gobierno sale adelante porque tras las elecciones la CEDA le da su apoyo parlamentario sin entrar. Hay que decir que a esas elecciones fue la derecha unida. O sea, la CEDA, tan católica, no tuvo problema provincia a provincia en buscar alianzas con republicanos radicales y con monárquicos. Así que el sistema electoral favorecía las grandes uniones, la derecha sacó la inmensa mayoría. Y la izquierda, el PSOE solo, porque su base le exigía no seguir pactando acuerdo con los republicanos, el PSOE solo por un lado sacó un buen número, pero quedó en minoría, y los republicanos avanzados pues perdieron prácticamente las elecciones en todas partes. De tal manera que se conformó un parlamento muy de derechas, entre el Partido Republicano Radical, cada vez más inclinado a la derecha laica, pero a la derecha, y la CEDA, partido manifiestamente, claramente de derecha y de muy de derechas, pues tenían la mayoría. Así que Lerroux formó un gobierno, nombró unos ministros, eso hay que decirlo, buscó unos ministros muy moderados. La verdad es que los ministros que reunió en ese primer gobierno y en el segundo que formó unos meses después, eran unos ministros de ese tipo que hemos notado, médicos, ingenieros, gente de ese tipo que sí quería una reforma profunda de la sociedad en plan república burguesa. Pero república, no eran reaccionarios, no eran la reacción se quedaba en manos de la CEDA y la Iglesia Católica. Y los republicanos radicales se querían considerar a sí mismos como de centro. Socialmente eran muy de derechas, cívicamente eran más bien de izquierdas. Esa es la verdad. Lerroux es un caso especial porque llega a ese momento con 70 años y con 70 años dijo, de él decía Azaña, dijo en una ocasión, es un gran luchador, pero no es un gran trabajador. Véase el detalle. Es un gran luchador, porque Azaña consideraba que era un gran luchador por la República, pero no es un gran trabajador. Es el viejo concepto decimonónico del político, el luchador, tal, no sé qué, mucha palabrería, pero la política es algo más. Hay que tener un proyecto, un plan. Y no hay ningún plan más que la República y que la burguesía gobierne. Y si para gobernar tiene que aliarse con los terratenientes y el mundo agrario, pues se hace y ya está. Así que ese gobierno era muy prudente, muy moderado en cuanto eran solo republicanos radicales y algún independiente o de algún pequeñísimo partido republicano, excepto el ministro de Gobernación. El ministro de Gobernación resultó ser un tipo pues muy peligroso, un tipo que había sido un anticlerical furibundo de joven,
hasta que salió diputado por Badajoz o por Cáceres, no me acuerdo bien. Se fue allí, se casó con la rica heredera de un rico propietario y bueno, empezó a moderar su lenguaje, a moderar sus ideas, a moderar sus propuestas, y así llegó muy alto en el Partido Republicano Radical, hasta que ya en este momento, años 30 y tantos, 31, 32, 33, pues además de su familia, su mujer, hija de un rico propietario, pues se encontró una mujer que era hija de un rico propietario mucho más rico que el otro. Así que hizo lo que se llama, lo que en México llaman la casa grande y la casa chiquita. Tenía una casa grande, la oficial, y una casa chiquita, esta segunda. Bueno, lo que pasa es que su abanico de influencias entre la clase propietaria de Extremadura llegó a ser inmenso. Y él llegó a ser un carca. Un carca. En el Partido Republicano Radical, pero un carca. Muy brutal. Y en su brutalidad, pues fue ministro de Gobernación. Y la represión que hizo de la huelga que citábamos hace un momento del campo de la UGT, fue más o menos, se llevó por delante 10.000 presos. No es una tontería. Y desarticuló totalmente a la UGT en el campo. Bueno, eso no era una tontería, era una fuerza real. Así que en ese ambiente se iban conformando tensiones cada vez más fuertes y más graves. Eran difíciles de solucionar. Lerroux solo tenía un remedio: aliarse con la CEDA. La CEDA dijo: sí, traeremos nuestro apoyo para que siga gobernando siempre que nos asegures que vas a desmontar todas las reformas que ha hecho el gobierno de los 2 años anteriores. Aceptó porque él estaba de acuerdo en desmontar esas reformas. La ley agraria había que tirarla abajo, las leyes de trabajo no, eran inadmisibles para la patronal, lo de la educación pues estaba bien, manténgase, pero dinerito poco, que no es para esas cosas. Así que efectivamente Lerroux montó un gobierno dedicado a desmontar el trabajo de 2 años de grandes reformas. Y eso es a lo que se dedicó. Si bien, debo insistir, con gente moderada. Y la CEDA le ofrecía su apoyo condicionado a eso. Lo dijo Gil Robles, no tuvo inconveniente en decir: tenemos 3 etapas. La primera, apoyamos al gobierno. En la segunda, vamos a exigir entrar al gobierno. Y en la tercera, vamos a echarles del gobierno y quedarnos el gobierno nosotros. Bueno, parece mentira que Lerroux, que era un hombre inteligente, se dejase coger por eso. Pero era su única oportunidad, no había más opción. ¿Qué otra posibilidad podía hacer sino coger esa baza que se le ofrecía o ninguna? En ese momento, en esa situación, se llega, voy a leer 2 propuestas. La primera propuesta tengo que leerla porque son puntos. La primera propuesta es la que hace la CEDA. La CEDA tiene unas juventudes, la JAP, las Juventudes de Acción, no me acuerdo, son unas juventudes que usan uniforme, correaje, es una camisa verde con un correaje, con botas, y que no van armados, como sí que había ya milicias armadas, no van armados, pero sí tienen preparación gimnástica, digamos, preparación de gente dispuesta a pelear. Se pelean con puños, pero se pelean en las elecciones, arman broncas a puñetazos y a garrotazos contra todas las candidaturas de izquierda. Y entonces se hace un congreso de ellos en el Escorial, porque les gustan mucho los sitios históricos, Covadonga, el Escorial, sitios así donde hacen sus grandes reuniones. Y esta la realizan en el Escorial, y ahí se leen los 19 puntos de las JAP. Es enero del 34. Los leo. Primero, estos son el diario de la CEDA. Primero, espíritu español. Pensar en España, trabajar por España, morir por España. Segundo, disciplina. Los jefes no se equivocan. Tercero, juventud, fe, arrojo, voluntad, espíritu joven en la política nueva. Cuarto, derogación de la legislación sectaria, socializante y antiespañola. Quinto, familia cristiana frente a modernismo pagano. Sexto, fortaleza de la raza, educación premilitar, abolición del soldado de cuota. Bueno, había todavía soldado de cuota. Séptimo, libertad de enseñanza. Los hijos no son del Estado. ¿Os suena aquí? Octavo, amor a la región, base del amor a España, a la región. Ojo. Noveno, especialización.
más preparación y menos discursos. 10º, perdón, está suprimido. Creía que lo había apagado, discúlpenme. 11, que es un punto clave. No, 10. Nuestra revolución es justicia social, ni capitalismo egoísta, ni marxismo destructor. 11. Más propietarios y más justa distribución de la riqueza. 12. Guerra al señoritismo decadente y a la vagancia profesional. Reconocimiento de todas las actividades. Trabajo para todos. El que no trabaje, que no coma. Recordemos que lo demás de a cada uno según sus posibilidades, a cada uno de cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades. No, aquí es el que no trabaje, que no coma. 13. Antiparlamentarismo, antidictadura. El pueblo se incorpora al gobierno de un modo orgánico y jerárquico, no por la democracia degenerada. 14. Reconstrucción de España. Guerra a la lucha de clases. La economía al servicio de la nación. 15. España fuerte, respetada por el mundo. 16. Primero, la razón. Frente a la violencia, la razón y la fuerza. 17. Prestigio de la autoridad. Poder ejecutivo fuerte. Prevenir, mejor que reprimir. 18. Ante los mártires de nuestro ideal, presente y adelante. Y 19. Era la clave. Ante todo, España. Y sobre España, Dios. Es el ideario del partido de la Iglesia. Como se ve, ha cogido todo lo que ha podido del corporativismo, fascismo italiano, ha cogido el gusto por los uniformes, por la autoridad, por la violencia, por la raza, por todo eso, y además lo ha metido en lo que Azaña llamaba la bisutería histórica. Todo eso de Covadonga, el Escorial, los Reyes Católicos, el Cid Campeador, todo eso está en su mundillo, en su ideario habitual, unido a la redención de la raza, a la conquista de América, al imperio y a mil cosas más. Azaña le llamaba eso nuestra bisutería histórica. Sí, no es una mala idea, ¿verdad? Es la bisutería histórica. Pues frente a eso que estaba ya tomando el poder y que apoyaba al gobierno de Lerroux desde fuera, hasta que de pronto exigió entrar en el gobierno, en el mes de septiembre del 34, el Partido Socialista tomaba ya una postura claramente insurrecta. Claramente insurrecta quiere decirse que el Partido Socialista... un momento que sujete esto, que no puedo leer. El Partido Socialista había comprendido que había que llevar la revolución hasta el final, que la República, las fuerzas burguesas iban a bloquear la República que ellos habían pensado, República Democrática, seguía siendo una República Democrática, que había que dar un paso adelante y que era inevitable una revolución. Una revolución lo menos violenta posible, que es lo que se quiera, pero una revolución obrera, porque si no, se los comían. Así que se reunieron y elaboraron un plan, la UGT y el PSOE en una reunión conjunta, a la vez que eso es del año 33, en que marcan su programa de 10 puntos. Programa del PSOE con el que marchan a o la revolución o un gobierno socialista republicano, saben que no pueden gobernar solos, pero que tienen que gobernar ellos. Ese dice lo siguiente. Primero, nacionalización de todas las tierras de España. Segundo, dedicación del mayor porcentaje posible del ahorro nacional a proyectos de regadío. Tercero, reforma radical de la enseñanza pública. Cuarto, disolución de todas las órdenes religiosas e incautación de sus bienes. Esto lo había hecho la Revolución Mexicana 20 años antes. Quinto, disolución del ejército y reorganización del mismo sobre una base democrática. Sexto, disolución de la Guardia Civil y creación de una milicia popular. Séptimo, reforma de la burocracia y separación de los elementos desafectos al régimen. La burocracia y la administración tenía demasiados viejos enchufados de la dictadura de Primo de Rivera que se dedicaban a boicotear metódicamente todos los cambios que se quisieran llevar a cabo. Octavo, medidas encaminadas a la mejora material y moral de los trabajadores industriales. Noveno, reforma del sistema tributario. Y décimo, implantación rápida mediante decreto de todas estas medidas, lo cual se resumía en 4 cosas. Organizar un movimiento francamente revolucionario,
declaración de ese movimiento en el instante que se juzga adecuado por la dirección. El PSOE y la UGT se ponían en relación con quienes se comprometan a realizar el movimiento, esto incluía a los anarquistas, y en caso de triunfo, en que el PSOE y la UGT se hagan cargo del gobierno, desarrollar desde el poder el programa redactado. Ese programa lo redacta Indalecio Prieto. No es el programa de Largo Caballero y los sectores más exaltados, es el programa de Indalecio Prieto que aprueba toda la dirección del PSOE y de la UGT conjuntamente. Esa es la situación de extrema gravedad que había, el que las cosas habían ido por un lado que ya no tenían otra salida. Así que cuando Lerroux decide por fin pues que no puede aguantar ya el gobierno solo porque la CEDA se lo impide, la CEDA le quita la confianza y lo derriba, pues no tiene más remedio que aceptar 3 ministros de la CEDA. Y eso es el día 3 de octubre del año 34, momento que ante lo que había pasado pocos meses antes en Austria, el Partido Socialista declara la hora de la revolución. Eso será la charla del próximo día. Ahora, para acabar, simplemente haré una idea. La cuestión que enfrenta los dos tipos que encarnan la idea de lo que se estaba haciendo son Azaña y Lerroux. Para Prieto, el problema es muy interesante. Prieto es el hombre que comprende que España, como decía esa frase suya, es un país sin hacer. Un país sin hacer. Hay que hacer el país. Y pensaba un país que había que construir, que estructurar, que crear. No era el país de que cada uno hiciera lo que fuese. No, era el país en que había una reforma que fuese creando país, creando una verdadera estructura que permitiese considerar que el país estaba integrado. Pero Azaña es el hombre que piensa que la república es esos valores cívicos con esa visión nueva en que los derechos sociales y ciudadanos son lo que determina la calidad de la república. Y Lerroux no. Lerroux es el hombre que piensa que la república es una forma de estructurar el gobierno que simplemente tiene libertades públicas y tiene derechos ciudadanos reconocidos y una estructura de poder que es civil. No tiene nada que ver ni con la Iglesia, ni con los militares, ni con la supuesta monarquía. Así que esas son dos concepciones. ¿Qué ocurre? Que una es vieja, viejuna, se dice ahora, la de Lerroux, y la de Azaña es nueva, es novedosa. La de Azaña es el mundo nuevo que estaba surgiendo en toda Europa. Y esa visión que tiene Azaña de eso que se estaba construyendo era excepcional en España, porque en Europa había caído en todas partes. Inglaterra es un caso aparte, sin duda ninguna, pero Francia estaba en un marasmo y España sí era la oportunidad de crear esa sociedad republicana, avanzada, laica, cívica, estructurada y con un desarrollo ordenado, en el cual había que acabar con los sectores decimonónicos putrefactos. ¿Qué ocurre? Que esa visión de Azaña de la sociedad laica, civil, etcétera, tiene como centro, ya lo dijimos, los derechos sociales y civiles y el trabajo. Mientras que la de Lerroux tiene como centro la nación. La nación. La de Azaña deja atrás la idea de nación, poniendo delante la idea de los derechos. La de Lerroux pone delante la idea de nación, por tanto, una estructura burguesa. La nación es un objeto fundamentalmente burgués y deja atrás los derechos sociales. Esos son los dos mundos que se están debatiendo con el apoyo de los socialistas para el mundo de Azaña, porque los socialistas sí aportan una visión de futuro, un país que hay que hacer y que están haciendo, y con el apoyo de la CEDA a la visión de Lerroux, que dicen, sí, si no nos importa que no haya monarquía, podemos pasar sin monarquía, pero no sin que mandemos nosotros. Una cosa es que quitemos el rey, pongamos un presidente, aceptado. Perdón, ya está, arreglado. Una cosa es que quitemos al rey y nos pongamos nosotros. Se ha caído todo el aparato, pero se arregla enseguida. Y otra cosa es que dejemos de mandar nosotros. Así que las dos ideas de fondo profundas que hay, la de Lerroux y la de Azaña acerca de la República,
se encuentran apoyadas por unos que tienen un plan, un proyecto, y por otros que tienen otro plan. Pero el de unos es el proyecto del futuro y el otro es el proyecto del pasado. Y al extremo quedan el mundo libertario creando ya ese mundo con urgencia. Ese es el resumen de este periodo. El próximo día hablaremos de qué pasó cuando efectivamente Lerroux acepta incorporar a la Iglesia Católica, a la CEDA, al gobierno. Muchas gracias.